Vamos a leer en nuestras Biblias en Primera de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 2 y el versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Mateo capítulo 11, versículo 29. Mateo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor Jesús es el gran tema de todas las Escrituras. Cada distinta porción nos presenta algún aspecto especial de su persona y de su obra. Los pasajes que acabamos de leer nos presentan de manera preciosa la apacible gracia que marcó la senda de su sufrimiento como el hombre perfectamente sumiso a la voluntad de Dios el Padre. En uno de los pasajes somos exhortados por el apóstol Pedro a que sigamos sus pisadas. En el otro, los creyentes somos invitados por el mismo Señor Jesús a que aprendamos de Él. Qué bueno será para cada uno de nosotros atender esta exhortación y responder a esa invitación del Señor Jesucristo tan compasiva como es. Pero para poder hacer esto, necesitamos examinar reverentemente cuáles son sus pisadas, las cuales debemos de seguir. ¿Y qué es lo que el Señor quiere que aprendamos de Él? Primeramente, vamos a ver la exhortación del apóstol. Llegó el día en la historia de Pedro cuando el Señor le dijo a su discípulo, sígueme. Ahora el apóstol nos pasa esta palabra a cada uno de nosotros cuando nos dice que sigáis sus pisadas. En el cristianismo y aún entre los verdaderos creyentes, estas palabras que sigáis sus pisadas son usadas de maneras vagas, a veces descuidadas. Yo he escuchado a muchos creyentes decir, debemos seguir las pisadas de Cristo. Pero también entre los inconversos se toman estas palabras y se malinterpretan para apoyar este pensamiento de que si los hombres observan y llevan a cabo los preceptos expuestos, por ejemplo, en el Sermón del Monte, ellos serán buenos cristianos y por lo tanto pueden estar seguros de la salvación de sus almas. Probablemente los que toman estas cosas tan a la ligera en cuanto a seguir las pisadas del Señor Jesucristo, les puede parecer una pérdida de tiempo ver las escrituras en las cuales se habla de esta exhortación y mejor prefieren su propia interpretación de esas palabras antes de examinar el significado con que son usadas por el Espíritu Santo de Dios. Si vamos al pasaje donde está ocurriendo esta exhortación, aprendemos por el contexto que estas palabras son dirigidas a los creyentes.
a aquellos de los cuales el apóstol puede decir, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ahora es evidente que en este versículo no hay ninguna exhortación para que un pecador siga las pisadas de Cristo con miras a obtener la salvación. No existe eso aquí. Aparte de la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo y la fe en su preciosa sangre para la purificación de los pecados, no puede haber salvación para el pobre pecador, para el pecador desvalido. En las Escrituras, Dios nunca usa las pisadas de Cristo para poner a un lado la obra de nuestro Señor Jesucristo. La exhortación que sigáis sus pisadas es dirigida entonces a los creyentes y además es usada con un muy distinto significado. Y este significado lo aprendemos de 4 distintos pasos o pisadas que se presentan delante de nosotros. Es evidente que la gran obra que el Señor hizo en su maravillosa vida, pues nosotros jamás la podríamos llevar a cabo. Si se nos pide que la hagamos, no podríamos. Él hizo obras portentosas, aún hasta resucitar muertos. Él habló como ningún hombre había hablado jamás. Queda claro, pues, que en este aspecto no somos llamados ni exhortados a seguir sus pisadas. Los 4 pasos, los cuales somos exhortados a seguir, son posibles llevarlos a cabo por todos los creyentes, desde el más joven hasta el más anciano. La primera pisada, el primero, se nos recuerda que Él no hizo pecado. También sabemos de nuestro Señor Jesucristo en Hechos 10:38 que Él anduvo haciendo bienes. Y en esta misma epístola somos exhortados una y otra vez a que hagamos buenas obras y practicamos el bien. Pero aquí la exhortación toma una forma negativa. Debemos seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, mirando primero que Él no hizo pecado. Suceda lo que suceda, en cualquier circunstancia que se pueda presentar, cualquier desaire que podamos recibir, cualquier daño que tengamos que sufrir, cualquiera que sean los insultos que tengamos que soportar, nosotros no debemos pecar. Y es comparativamente fácil hacer el bien y proveer a las necesidades de los demás. Pero considerando que la carne está todavía en nosotros, muchas veces es difícil no pecar. Es algo más grande no cometer pecado al tratar con circunstancias negativas cuando nos insultan o cuando nos dañan, que hacer el bien en las circunstancias que para nosotros son relativamente fáciles. El Señor fue perfecto en todas las circunstancias y cualesquiera que sean las circunstancias por las cuales tengamos que pasar, nuestro primer cuidado debe seguir las pisadas del Señor y mantener su carácter en nosotros para no pecar. Es mejor sufrir el daño que pecar. Mejor perder nuestra capa que abandonar el carácter de nuestro bendito Señor Jesucristo. En segundo lugar, otra pisada. Allí leemos, no se halló engaño en su boca. Aunque nuestro Salvador fue tratado violentamente por los hombres malvados, Él no presentó ninguna protesta.
ni respondió con violencia, ni una palabra salió de su boca. Se mantuvo imperturbable ante el daño que estaba recibiendo. Ah, cuántas veces se esconden la envidia y la malicia en nuestras palabras, blandas como la mantequilla, suaves como el aceite, ¿verdad? Con Cristo nunca se escondieron ningunos malos motivos detrás de sus buenas palabras. En cambio, sí que fueron fraudulentas las de los religiosos fariseos, estas palabras cuando le preguntaron, ¿es lícito dar tributo a César o no? Porque ahí leemos, los fariseos consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Con la carne morando en nosotros, es posible tratar de sorprendernos el uno al otro con suaves discursos y aparentemente inocentes preguntas. También podemos atacarnos encubiertamente unos a otros en las propias palabras que dirigimos a Dios en nuestras oraciones públicas, a veces en las asambleas. Cuán conveniente es y cuán necesaria la exhortación de seguir en esto las pisadas de aquel en quien no fue hallado engaño en su boca. La tercera, se nos recuerda que el Señor fue aquel quien, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. En presencia de insultos, de falsas acusaciones, de imputaciones maliciosas, el Señor Jesús guardaba silencio. Cuando fue acusado ante el consejo judío, Jesús callaba. Ante las acusaciones de los judíos en presencia de Pilato, nada respondió. Y al mismo Pilato, Jesús no le respondió ni una sola palabra. Y aunque Herodes, quien le menospreció y se burló de Jesús, le hiciera muchas preguntas, él nada respondió. Qué bueno será para nosotros que siguiendo sus pisadas, al hallarnos en presencia de palabras maliciosas de parte de la gente, vengan de donde vengan, guardemos silencio. De acuerdo a lo que tenemos en otras escrituras, es claro que los cristianos deben redarguir, deben exhortar y aún deben reprender, pero nunca maldecir, nunca injuriar, ni siquiera amenazar a nadie. En cuarto lugar, el Señor dice aquí, encomendaba la causa al que juzga justamente. El no hacer pecado, no haber engaño en su boca, guardar silencio en presencia de palabras maliciosas, tienen un carácter negativo. Pero en esta última, si guardamos silencio en presencia de insultos, no es que no haya una respuesta al mal y a la malicia, pero más que una respuesta es dejar el asunto en manos de Dios. Nunca debemos intentar tomar venganza contra el que nos ofende. Dios tiene en sus propias manos la venganza. Él ha dicho, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Nuestra parte es seguir las pisadas del Señor Jesús y en presencia de insultos encomendarnos a Él
quien juzga justamente, acordándonos de la palabra que dice, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Una vez más debemos recordar las palabras del profeta diciendo, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Pues aquí entonces tenemos 4 pisadas, 4 pasos andados por el Señor con toda perfección. Y estos pasos, estas pisadas, los creyentes somos exhortados a seguir. En todas estas pisadas no tenemos ninguna mención hecha sobre la obra, ni a ninguna forma de servicio que pueda ser una manifestación en este mundo o que pueda hacernos prominentes entre el pueblo de Dios. Aún así, podríamos decir a la ligera al leer estas exhortaciones o al escucharlas, que el no hacer el mal, el no hablar con engaño, guardar silencio ante los insultos y encomendarnos a Dios, no parece que sea gran cosa, ¿verdad? Pero sin embargo, si llevamos todas estas cosas a la práctica y seguimos las pisadas del Señor Jesucristo, se verá con toda seguridad que nuestros hermanos no van a estar descontentos con nosotros. Siguiendo las pisadas, los demás podrán ver y contemplar en nosotros a un verdadero cristiano. Podrán ver a un hombre semejante a nuestro Señor Jesucristo. Quiera Dios que no nos limitemos en el verdadero servicio para Cristo, pero no olvidemos que podríamos viajar a lo largo y ancho de este mundo en nuestro servicio para el Señor y predicar el Evangelio a millares de seres y ser nuestros nombres bien conocidos en los círculos religiosos y nuestro servicio a lo mejor aparecer hasta en los periódicos. Y con todo esto, contar con poca o nula aceptación de Dios, porque carecemos en nuestras vidas de estas 4 pisadas de Cristo que debemos seguir. Déjenme recordarles que podríamos hablar en lenguas de ángeles y con todo eso ser nada. Es posible que en los días por venir, que muchas de nuestras pláticas, de nuestros sermones, de los cuales a lo mejor nos sentimos orgullosos y por los cuales nuestros hermanos nos han alabado, puedan llegar a ser solo madera, heno y hojarasca que no resisten la prueba del fuego, si nos hemos olvidado enteramente de que cualquier pequeño rasgo de Cristo que brille en nuestras vidas con toda su belleza y reciba entonces su recompensa. Es posible que estas 4 pisadas no nos coloquen en la mirada o en la consideración de muchos en el día de hoy, pero si seguimos las pisadas de nuestro Señor, nos introducirán en el reino de la gloria futura. Hay una palabra que debemos recordar muy bien. Muchos primeros serán postreros y los postreros primero, como dice Marcos el capítulo 10. Pero nos puede ayudar mucho para cumplir la exhortación del apóstol, para que sigamos las pisadas del Señor, si atendemos a las palabras dichas por Jesús: aprended de mí.
Para aprender del Señor debemos considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. En los primeros capítulos del Evangelio de Mateo, vemos al Señor en medio del pueblo de Israel, derramando gracia y derramando poder, liberando a la gente que estaba bajo cualquier aflicción. El Señor Jesús sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, vistió a los desnudos, libertó del poder de Satanás, perdonó pecados y resucitó muertos. Como resultado de todo ello, los hombres lucharon contra él sin causa alguna, devolviéndole mal por bien, y le odiaron por su amor. Se rieron de él con escarnio y dijeron de él que por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios, y que era un comilón y bebedor de vino. Y en presencia de tal contradicción de pecadores, del aborrecimiento y el menosprecio de su amor, del daño que desdeñó la bondad de Cristo, ¿cómo actuó nuestro Señor? Leemos que en presencia de tal enemistad y estando en gran aflicción y sufrimiento, clavado en la cruz, sus palabras fueron: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En vez de volcarse contra sus enemigos y en vez de injuria a los que le injuriaban, él se volvió hacia Dios en oración y se encomendó a sí mismo a aquel quien juzga justamente. Dijo alguien: ante el desprecio, desdén e injurias, tu gracia paciente se mantuvo fiel. La malicia del hombre desbordada te hizo gustar la amarga hiel. Y en la maravillosa escena descrita en Mateo el capítulo 11, podemos ver cómo el Señor obra cuando es rechazado y despreciado por los hombres. Y ahí le escuchamos decir: sí, Padre, porque así te agradó. El Señor Jesucristo se sometió enteramente a la voluntad del Padre, aceptando todo cuanto venía de su mano. Entonces, teniendo a Cristo mismo como el perfecto ejemplo, Él nos está diciendo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Ahora, el significado que siempre tienen las Escrituras el yugo es la sumisión a la voluntad de otro. Desde el principio hasta el final de la maravillosa senda del Señor Jesucristo a través de este mundo, como el hombre perfecto, estuvo aquí para cumplir la voluntad del Padre. Viniendo a este mundo, Él pudo decir: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Pasando a través de este mundo, pudo decir: he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y aún una vez más dice: yo hago siempre lo que le agrada. En sus últimos días en la tierra, teniendo la cruz delante de él, también dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nuestras circunstancias cotidianas, por penosas y dolorosas que puedan ser, no son nada comparadas con las que el Señor tuvo que afrontar. Pero cualquiera que sean las circunstancias que hayamos de atravesar,
somos exhortados a llevar el yugo del Señor, sometiéndonos a lo que el Padre permita, sin réplicas, sin quejas, sometiéndonos a la voluntad de Dios. Además, el Señor nos dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Él no solamente fue manso y humilde en su manera de comportarse, sino que él fue manso y humilde de corazón. La manera de comportarse del hombre puede ser comparativamente fácil llevarla a cabo, pero la buena condición del corazón, la cual solamente el Señor puede conocer, solamente se puede obtener acudiendo al Señor en oración y sometiéndonos a la voluntad del Padre. Por naturaleza, no somos mansos ni humildes, ¿verdad? En vez de ser mansos, dando lugar a otros, nos imponemos a nosotros mismos. En vez de pensar con humildad acerca de nosotros, estamos por naturaleza inclinados a considerar nuestra propia importancia. Para corregir todas estas tendencias naturales de la carne, el Señor nos exhorta a que hagamos como Él ha hecho cuando nos dice: aprended de mí. Contemplando al Señor, admirando esas preciosas cualidades suyas, casi sin darnos cuenta somos transformados a la imagen del Señor Jesucristo. Venimos a ser como aquel al cual admiramos. Pero cuidado, el hecho de que muy a menudo somos tan poco parecidos a Él manifiesta claramente cuán poco le tenemos a Él mismo delante de nuestras almas y cuán poco aprendemos de Él, de nuestro Señor. Tomando su yugo, aprendiendo de Él, hallaremos descanso para nuestras almas. Si estamos ocupados con nuestras circunstancias por las cuales estamos pasando, angustiando nuestras almas por los insultos que puedan caer sobre nosotros, los disgustos que nos pueden causar los falsos amigos, la malicia de personas envidiosas, el tomar su yugo, sometiéndonos a la voluntad del Padre, esto nos va a dar descanso a nuestras almas, sometiéndonos a lo que el Padre permita que pasemos y asidos de Cristo en toda su mansedumbre, en toda su humildad y aprendiendo de Él, gozaremos del descanso de espíritu, lo cual fue siempre la porción de Cristo en este mundo tan agobiado. Además, si tomamos su yugo, sometiéndonos así a la voluntad del Padre, comprobaremos que su yugo es fácil y ligera su carga, siguiendo sus pisadas, no cometiendo pecado, hablando sin engaño, no dando respuesta a los insultos y encomendándonos a Dios, tendremos su apoyo, llevando su yugo en sumisión a la voluntad del Padre. Y con su apoyo y en sumisión a Él, nos daremos cuenta que en verdad son ciertas sus palabras que nos dicen: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, mientras leemos estas escrituras, somos hechos conscientes que el apóstol Pedro nos exhorta a que demos
no nos está exhortando a dar pasos imposibles, por ejemplo. Y el Señor no nos pide que aprendamos lecciones imposibles de aprender. Pedro nos exhorta a no cometer pecado, no hablar con engaño, permanecer callado ante los insultos y encomendarnos a Dios. El Señor nos pide que aprendamos de Él en sujeción a la voluntad del Padre, en mansedumbre, en humildad, pensando en los demás antes que pensar en nosotros mismos. Su yugo es fácil y ligera mi carga. Dice un himno que muchos de ustedes conocen: toma mi ser, Dios mío, en tu bondad confío, mi vida, oh Dios, transforma según tu voluntad. Quita, oh Señor, mi vanidad, mi orgullo y mundanalidad. Dame en tu grande compasión un limpio corazón. Hazme cual el Señor Jesús. Llena mi ser de amor y luz. Quiero servirte, oh mi Señor, con devoción y ardor. Amén.